Muy buenas tardes y muchas gracias por estar ahí otro día más. Hoy tenemos otro gran día. A ver si vemos aquí está. Aquí tenemos. Hola, Hola, ¿qué hay? ¿qué hay? Muy buenas ¿Qué tardes. pasa? Don Me Manuel, alegra muchas verte. gracias. Igualmente, muchísimas gracias por haber aceptado nuestro desafío. Nada, muchas Aquí gracias. Nunca había estado a través de Instagram. Bueno, eso está muy bien. Aquí y sacarte además fuera de tema político para hablar de vino y de historia del territorio. Sí, sí. Pues primero presentar a todos, aunque no tenga que hacer presentación, no debería, pero Manuel Pimentel es ingeniero agrónomo, ha sido ministro de Trabajo y Seguridad Social, ha sido presidente de la denominación de origen Montilla Moriles, es director de una grandísima editorial como es Almuzara, de todo, y presentas hasta un programa de arqueología ahora, o sea que ya estás lanzado en el mundo de todo ello. Hace pocas fechas escribías un artículo, antes de empezar en materia de hablar de historia, escribías un artículo preclaro poniendo tres alternativas de lo que podía ocurrir. Yo lo que quería preguntarte para comenzar es, ¿cómo será nuestra vida después de este periodo que vamos a pasar y cómo le afectará al vino? Bueno, primero muchas gracias por invitarme. Además, nunca había entrado por Instagram, entraba por otras plataformas y, por tanto, para todos nuestros amigos de Montilla, brindaré con Amontillado, que es nuestro rey de los vinos. La sociedad va a cambiar, pero en la intensidad del cambio, pues yo ya me lo serví al principio. La intensidad del cambio va a depender mucho del número de muertos que deje el virus, así de duro y así de simple. Si continúa siendo una pandemia de intensidad media, es decir, de una mortalidad muy inferior a la gripe española, yo creo que va a haber cambios, pero va a haber cambios porque se van a intensificar los grandes parámetros que ya nos afectaban, es decir, avance acelerado en la sociedad digital, un interés creciente por las cuestiones ambientales, lo que se llamaban ODS en las empresas, y una globalización que ya comenzó a cuestionarse por la lucha comercial entre China y Estados Unidos. La combinación de todo eso, más un interés creciente por la salud, va a hacer que, en principio, si continúa esto como va, es decir, una pandemia de intensidad media, vamos a tener un mundo que va a acelerar el que conocíamos, pero que no va a ser sustancialmente distinto. Por tanto, habrá que tener un poco más cuidado, la economía se digitaliza más, pero no va a cambiar, ni los valores van a cambiar, ni nada. Yo, para afirmar esto, me baso en la gripe española. La gripe española dejó el equivalente a 600.000 muertos actuales en España. Vamos por 40.000, 25.000 oficiales y lo que se estima es realmente serán 40.000. Quiere decir que hasta 600.000 hay mucho. Y con esa mortalidad no cambió nada. Es decir, yo creo que se van a intensificar las cosas, pero que no habrá una nueva sociedad. Sí, la mortalidad, para que hubiera un cambio de sociedad, tenía que o bien acelerarse mucho más y meternos ya en el rango de la inteligencia artificial más potente, que sí significaría un cambio de sociedad, o que fuera de verdad una pandemia catastrófica, tipo pestes negras medievales o algo así, es decir, que se muriera la mitad de la población, y entonces sí se podría romper la cadena que nos hace hoy como civilización, que es la energía y las comunicaciones vía digital. Entonces nacería una nueva civilización, ¿no? Yo por eso creo que vamos a tener un mundo ligeramente distinto al que conocimos, pero lo que se van a acelerar son esas líneas de digitalización, globalización con restricciones y un creciente interés por ODS, por desarrollo sostenible y salud. Sí. ¿Y esto al vino cómo le puede afectar, Manuel? Bueno, el vino va a tener una doble lectura. Por una parte, y como general, bien, el vino se asocia a salud, se asocia a dieta mediterránea, se asocia a compañía, se asocia a placer, se asocia a naturaleza. El turismo enológico puede crecer porque no es un turismo masificado. Hasta ahí todo le favorece.
Sin embargo, le perjudica el no que no podamos ir a un bar, a un restaurante, a una feria, a una romería. En fin, el ajuste ese es donde vamos a estar viéndolo. Yo sí nos atenemos a la hipótesis a día de hoy más, en principio más previsible, ¿no? Que es una progresiva vuelta a la normalidad. Yo creo que el vino terminará beneficiado a medio plazo. Desde luego, la imagen de vino, lo hemos visto estos días, ha disminuido el volumen total porque cae el canal de Horeca, pero sin embargo, pues en casa lo hemos disfrutado de mayor medida. Sí, que ha cambiado. Bueno, ya pasando a otro terreno, el año pasado escribiste un libro breve pero precioso sobre Córdoba y seguías un poco en la línea esa de Manuel Machado, de Romano y Mora, Córdoba callada, o del Séneca silente, cuando decías, Córdoba no se mostrará nunca a nadie. Dice, su alma al completo. Hay que aprender a sentirla, a percibirla. Es celosa de su intimidad. ¿Eso es lo que te evoca Córdoba y su tierra? Yo soy un enamorado de Córdoba desde el primer día que vine como estudiante, ¿no? Y me gustó ese misterio que evoca. Pero realmente cuando un poeta dice Córdoba lejana y sola, es que es muy curioso, ¿no? Es una ciudad que aun viviendo en ella siempre da la sensación de estar como ausente. Paseas por la noche y están las calles solitarias. Guarda su alma muy celosa, ¿no? Las casas no se muestran hacia afuera. Sí, Córdoba sigue guardando ese misterio detrás de sus paredes encalada y eso a mí personalmente pues me refuerza el enamoramiento. Pero es que la gente de Córdoba es austera y también silenciosa, pero es que los grandes personajes a lo largo del tiempo cordobeses así lo han sido, desde la antigüedad y desde Séneca hasta Julio Romero de Torres. Siempre han cantado esa parte silenciosa. Sí, el perfil de Córdoba ya es curioso, sigue siendo gente discreta, prudente, de hablar menos que hablar de más, de pontificar, es decir, hablar poco pero destilarlo, ¿no? Destilar la sabiduría, y eso ha sido una constante, ¿no? Por ejemplo, la política en Córdoba es más discreta que en otras provincias vecinas, donde se grita más, por decirlo de alguna forma, y eso va en el carácter. Por eso yo mantengo en el libro que las ciudades tienen alma, ¿no? Cuando uno ve que los comportamientos se mantienen a lo largo de los miles de años, quiere decir que o bien por la cultura, bien por la latitud, por el agua, por el vino, ¿verdad? Al final las ciudades tienen una forma de ser que es muy constante en el tiempo. Vamos a comenzar desde de cuándo se tienen las primeras señas, a ti que te gusta tanto la arqueología, de viñedo. ¿Aquí llega en época fenicia como otros lugares o es desde época romana o época ibera? Ese es un momento muy difícil de determinar. Desde luego ya con los fenicios entra una escala ya industrial, por decirlo, ¿no? Probablemente desde el Neolítico ya existía, porque sabemos que hay viñas silvestres en todo el Mediterráneo. Nos consta que hay bebida, cualquier fruta, cualquier jugo dulce de fruta se puede fermentar y se produce alcohol de manera natural, ¿no? Y la uva probablemente lo hubiera, ¿no? Hubiera vino de otro tipo de fruta. En el Neolítico ya existiría alguna bebida fermentada. Lo que sí es verdad que ya el vino parece que la uva, como tanta otra especie de la agricultura, pues en el creciente fértil, en donde se domestica, donde se hace más productiva, y de ahí, en principio, demos por bueno lo que dice hasta ahora la historia oficial, que es que con los fenicios pues entra ya un cultivo más intensivo y tiene una expansión importante ya en el mundo ibero-romano, donde ya nos consta, pues hay muchos textos escritos que cantan pues a los vinos de la Bética, ¿no? Y por tanto ya sí tiene ahí lagares, tenemos mucha constancia, ánforas, tenemos mucha constancia ya de vinos que se cultivan, se crían y se exportan desde la Bética. Incluso a ti que te gusta tanto la época tartesa, ¿hay hasta algún dato de tartesos en Lucena? Que se ha encontrado algún documento de relación del vino tartésico en Lucena. Sí. Lucena, el vino de Lucena en la antigüedad tuvo mucha fama. Bueno, no en la antigüedad, sino está bien entrado en la Edad Media y más hay muchos textos que aparecen y cerca de Lucena hay una ciudad tartésica muy importante que es Cabra y alguna referencia. El mundo tartésico ya estamos hablando, para situarnos, ya es un mundo que nace de la intersección con los fenicios y por tanto si damos por bueno que son ellos quienes traen el cultivo, entre comillas, moderno de la vid, pues probablemente fueran tartesios los
los que hay. Hay leyendas muy bonitas, ¿no? Cuando sí, el rey Gárgori se emborracha en una noche, se acuesta con su propia hija, que se queda embarazada y da nacimiento a Avis, ¿no? Que es excomulgado por el propio rey. Ese rey, ese hijo, que después reinaría después de una epopeya, es fruto de ese vino, ¿verdad? Que desde sí, siempre pues cautivó a plebeyos y a reyes. efectivamente. De época visigótica no hay testimonios de vino, sino de un abandono. De época visigoda tenemos realmente muy poco texto escrito. Sí hay grandes villas en visigoda. El mundo del vino continuó con toda seguridad durante el mundo visigodo. Probablemente en nuestra tierra algo tuvo que pasar. Yo no descarto epidemias. Ahí hubo un cambio de civilización cuando la gente de repente deja de ser urbana y se va a las villas. Pero claro, las ciudades tienen muchas personas, no caben todas en las villas. Yo calculo que tuvo que haber una gran epidemia que hizo que la población se diezmara y como pasa ahora, que le damos importancia al autoabastecimiento, a tener el tomate, la pera, el limón, el huevo cercano, pues la gente se fue a las villas. Villas que continuaron un poco esa cultura durante el mundo visigodo, donde hay un lento renacer de algunas ciudades. Por tanto, durante el mundo visigodo hay poca constancia, pero con toda seguridad continuó ese cultivo del vino. Lo que sí se interrumpe en el mundo visigodo en las grandes cadenas comerciales. En la Bética romana, ya los vinos de Córdoba, por decir unos vinos que ya tenemos muy bien documentados, normalmente salían en ánforas por el río, conjuntamente con el aceite, que eran los dos productos estrellas, bajaban en barcazas hasta Sevilla, en Sevilla cogían barcos grandes y se iban hasta Roma, donde los restos de esas ánforas han hecho una montaña, ¿no? Que es el monte Testacho. En el mundo visigodo queda aislado. El mundo visigodo compite con Bizancio. Es una cosa muy curiosa. Córdoba, hay dudas si fue bizantina o visigoda durante un tiempo. Es un tema que está ahí, pero en todo caso San Isidoro de Sevilla, que es el prohombre visigodo, a buen seguro canta el vino y lo loa, ¿no? Sí, sí. El Testacho, que para que la gente sepa, es ese monte que hay en Roma, que viene Testacho, viene de Tiestecillo, y era como el gran almacén que servía a todos los almacenes en la época romana, allí en la época sí, pero romana. que es básicamente de ánforas de la Bética, es muy Exacto. curioso. De Y aceite como y vino. como cada ánfora tenía la marca del alfarero, conocemos los alfares que había normalmente a lo largo del río Guadalquivir, porque ahí era donde se embarcaban en las barcazas, ¿no? Y muchos son de Córdoba, además. Sí, sí. Y de ánforas que venían de Albacete, del mismo sitio que se producen hoy, del mismo lugar de procedencia. Luego llega la época árabe y resulta que en la época árabe el vino, a pesar de todas las cuestiones, el vino brilló de una manera enorme. De hecho, recuerdo bien en los ensayos sobre la historia de España a Sánchez Albornoz, que decía que bebían tanto el pueblo como los mandamás. Y Cervantes dice que eran tan amantes de las pasas, y es una época de desarrollo del vino, la época primera, para ir situando en tiempo, la época primera del Emirato y del Califato. El fenómeno de Al-Ándalus es muy poco conocido todavía, porque claro, nos han contado tantas veces esto de la invasión repentina de los árabes y que nos vamos a Covadonga todo. Bueno, y eso no es así. En todo caso, la población de Al-Ándalus continuó siendo en su inmensa mayoría hispano-árabe, ¿no? Es decir, hispano-romana, hispano-visigoda, que se va pues convirtiendo progresivamente a lo largo de siglos. De hecho, el propio califa de Ramán III, ya en los años, ya en la segunda mitad del siglo X, por tanto habían pasado 2 siglos de la supuesta invasión, tuvo que obligar a los jueces a que hablaran árabe, porque seguían hablando romance. Quiere decir que las costumbres continuaron durante mucho tiempo. De vez en cuando algún emir pues hacía alguna fatua contra el vino, a la que en segundo ordenó arrancar la mitad de las viñas, pero realmente nunca la población dejó de beber vino y sus poetas de cantarlo, ¿no? Hay un poeta muy gamberro, que es Guzmán, que es un golfo integral, que es una poesía que se escribe en la dominación almorávide, que eran rigoristas, que a día de hoy la excomulgarían, es políticamente incorrecta, canta a la homosexualidad, a acostarse con niños, en fin, a los abusos con vino, y se queda uno sorprendido como ese poeta tan licencioso, ¿verdad?, podía habitar en el rigor almorávide. En todo caso, los poetas andalusíes cantaron el vino
Y de hecho hay anécdotas muy divertidas. Cuando llega el primer almorávide, que eran rigoristas del Senegal, eran negros, eran gente muy austera, eran como monjes, guerreros, de una interpretación rigorista del Corán, llegó el que los mandaba, era Intasufín, un tipo que llega aquí con 70 años, que dormía al raso y solo comía leche de camella. Y llega o sea, rigorista, duro, guerrero, y llega, claro, y llega aquí, y llega la bética, que es el placer, el hedonismo, el cantar, la belleza, la sensualidad. Claro, y cogía unos cabreros con los andalucíes, decía, estos tipos nunca van a poder hacerlo. Y de hecho, ese contraste de ese rigor africano con esa dulce vida, ¿verdad? Esa dulce vida bética, pues le llegaba mucho contraste. Al andaluz fue un periodo muy complejo, muy variado, pero el vino continuó en nuestra tierra y fue cantado por sus poetas. Sí. En esa primera época te veo muy pro Méndez Ferrín y de eso sobre la invasión. Te veo ahí. Bueno, contemplo todas las posibilidades, claro. Sí. ¿Qué cambio hay de la época cuando desaparece el califato y llega Almanzor y llega la llegada de los bereberes, de gente mucho más dogmática, de los almorávides y los almohades posteriormente? ¿Qué cambia en ese periodo del califato al periodo posterior? Hay algunos cambios, no llegan, hay cambios políticos sobre todo, no llegan a cristalizar mucho porque realmente está en poco tiempo, ¿no? Es decir, están un siglo y pico entre los dos, no llegan a captar, eran muy rigoristas y nunca fueron entendidos por aquí. Los textos los ven, lo llaman los enturbados, como podríamos llamar ahora a la gente que lleva boina, ¿no? Decía, mira, ese tiene boina, como un sinónimo de cateto en el mundo andalusí refinado. Hablaba de los enturbados, ¿no? Como estos salvajes que vienen de África y nos van a enseñar. Fíjate, hay dichos muy bonitos, ¿no? Cuando el reino de Taifa ya, después de la caída del califato, después de un tiempo, pues la taifa de Sevilla, con Al-Mutamid, el rey poeta, conquista Córdoba, en fin, hace una taifa más grande, ¿no? Llega un momento que los cristianos conquistan Toledo y ya se van acercando y sus cortesanos le dicen, señor, hay que llamar a los almohades, que vienen después de los almorávides, que son muy guerreros para que nos salven del avance cristiano. Y otro de sus consejeros le decían, señores, que esos tipos son unos salvajes, que como vengan, total. Y al final él dice, aquel dicho tan célebre, prefiero ser camellero de los almohades que porquero de los cristianos. Permite la entrada de los almohades y lo que hacen los almohades, por considerarlo débil, licencioso, borrachín, es mandarlo a Marruecos desterrado donde muere. Hay ese contraste entre el rigor puritano de almorávides y almohávides con esa vida relajada, ese hedonismo propio de la bética o de Andalucía actual. Lo curioso es que los almorávides, cuando llevaban aquí un tiempo sus príncipes, por ejemplo, Atala de Granada, pues se acostumbraron también a la vida muelle y a la vida, a la dolce vita, ¿no? Y eso hace que Andalucía pues termina siempre conquistando a sus conquistadores, ¿no? Eso es tan cierto que solo hay que ver Sevilla. Al final de época almohade tenemos la Torre del Oro, tenemos la Giralda, tenemos los Reales Alcázares, tenemos tantas cosas de esa época. Las murallas de la Macarena. Claro, las murallas de la Macarena, tenemos toda esa historia. Y los árabes, aparte de muchas cosas, traen el minifundismo, el trabajo en las pequeñas propiedades y trabajar esas pequeñas propiedades. ¿Qué cambia cuando llegan los cristianos? Bueno, en eso que mal llamado Reconquista, que bien sabemos que es una creación del 19 posterior, pero ¿qué cambia de cuando llega Fernando III en 1237, la toma de Córdoba, y cambia y le dan las tierras a los conquistadores como tal? La Reconquista, llamada Reconquista, efectivamente es un tema, pero complejo, porque de hecho, esto no se sabe mucho, Fernando III, hay muchos nobles andalusíes que colaboran con Fernando III, y de hecho muchos de los grandes linajes nobles de Córdoba o de Andalucía fueron antes nobles andalusíes, que por tanto continúan con las tierras que tenían o se les refuerza. El mundo andalusí, es verdad que existe la pequeña propiedad, existe también la gran propiedad, hay de todo, pero hereda mucho el mundo hispano-romano, que eso es muy importante entender, ¿eh? No hay una ruptura, las familias siguen siendo las mismas y entonces el mundo romano ya dividió el campo, por ejemplo, en
cuando eras colonia, pues a los colonos propios, a los legionarios licenciados, etcétera, etcétera, le daba partida y combinaba. En el mundo, cuando llega la Reconquista, hay de todo. Desde luego, en muchos casos, toda la tierra se reparte pues entre los nobles que lo apoyen, o incluso, no tanto en el caso de Córdoba, en otros sitios sí, pues en Ciudad Real y otros, como a las órdenes militares. Normalmente en algunas ciudades, y depende del caso, se permitían los rodeos que se llamaban del pueblo. Por eso los rodeos del pueblo están mucho más fraccionados normalmente que las fincas alejadas. Hay una combinación, pero básicamente está claro que se reparte el territorio entre los nobles que la conquistan. Esto también varía mucho de la primera conquista, que es la de Fernando III, que en el 1236 Córdoba, 1248 Sevilla, a la reconquista de los reyes cristianos de Granada, que se produce 2 siglos después y donde la población en principio morisca continúa, es decir, y eso hace que no se reparta tanto la propiedad y que se permanezca ese minifundismo que ha caracterizado a Andalucía oriental. Esta tenencia de la tierra, pues lógicamente afectó también a los cultivos. El cultivo de la vid, si ya se cultivaba en Al-Ándalus, no cabe duda que cuando llega el mundo cristiano tiene un repunte, y nos consta que aunque se asoció siempre a propiedades más pequeñas, porque la viña exige mucho trabajo, también hubo propiedades grandes con viñas. Sí. La gente es que olvida muy pronto que la toma de Fernando III de Sevilla era con una buena parte del ejército del reino nazarí de Granada, que eran aliados en su momento. Por ejemplo, Fernando III, eso no se cuenta, pero a la entrada en Sevilla va con más tropas andalucíes, muchas de Córdoba, por cierto, de nobles, encabezados por nobles cordobeses, muchos de ellos, y granadinos, que de tropas cristianas, ¿no? Es decir, para que veáis y todo eso, hay apellidos muy ilustres cordobeses y muy ilustres andaluces que han pasado a los grandes apellidos nobles que tienen origen andalusí, ¿no? No hay ese corte tan grande como pudiera ser. Y lo que sí es verdad que, claro, en el mundo cristiano el vino está bien visto, se comulga con vino, y el vino pues adquiere ya otra dimensión, se incorpora a la dieta normal, se considera alimento, y vuelve un poco al mundo romano, donde la dieta de los legionarios incluía siempre, aparte de la legumbre o el cereal o la carne, una partida de vino dentro de su alimentación obligatoria. Luego ya pasamos al siguiente periodo, que es la toma de Granada, tan debatida siempre a lo largo del tiempo, porque a fin de cuentas eran aliados y todo, y no cumplió Fernando de Aragón, no cumplió todo lo que pactó con Boabdil, de todo, y llega el periodo cuando se finaliza Granada y quedan los moriscos, que para explicarle a la gente, los moriscos son pues realmente los mudéjares. Antes los mudéjares eran los musulmanes en terreno cristiano, y estos son los convertidos al cristianismo musulmanes. ¿Cómo afecta todo ese periodo que, por ejemplo, en Málaga es fundamental, de los moriscos en toda la zona de Córdoba y el campo cordobés? El campo cordobés es también variado, no tiene nada que ver la sociología y la historia de la sierra con la sociología y la historia de la campiña. La campiña, y sobre todo la zona de vino, lo que es Aguilar, Baena, Lucena, Montilla, Moriles, eran territorios de frontera. Y por tanto, como territorio de frontera, tiene una psicología y sociología propia. La frontera que avanzaba, la frontera que iba, el noble que se asentaba, y realmente pues esa sociología ha tenido muchísima influencia. La conquista de Granada, de Sevilla y Córdoba, aunque hay expulsiones, básicamente, y esto es muy importante comprender, la población no se va. Es decir, se abandonan algunos barrios, algunas ciudades, en fin, no es que no se vaya, pero la población sigue. Hay una continuidad de población, y esto hace que por eso hay la calle Morería, la calle, de hecho el Islam continúa. Fernando III, y esto es una historia muy bonita, ¿no? Si uno va a la Catedral de Sevilla, aparece en su epitafio, escrito en latín, en árabe y en hebreo, soy el rey de las 3 religiones, que convivieron durante un tiempo, en fin, pacíficamente no, con todas las luchas, pero que existió ese tema. Los moriscos es distinto, y esto es un tema es bueno saber, los moriscos no se expulsan de España hasta 1609.
Voy a repetirlo para que sepamos la dimensión, ¿no? Y Córdoba se conquista en 1236. Estamos hablando casi 4 siglos después. ¿Qué ha pasado? Que la población morisca pues se ha cristianizado, básicamente. La población que fue andalusí se ha cristianizado. Por eso todos nosotros, en un porcentaje, afortunadamente, tendremos antepasados del norte, antepasados andalucíes, algún hebreo, somos la mezcolanza de este río desbordado de la historia que nos da pues esa profundidad cultural y afortunadamente la impureza de sangre que nos adorna. Decía, recuerda aquella frase del cardenal Richelieu, de gran enemigo de la monarquía hispánica, pero en esto de decir que era el acto, la expulsión de los moriscos en 1609 por Felipe III, bueno, por el duque de Lerma, que fue realmente el impulsor de todo ello, que era el acto más bárbaro de la historia de la humanidad. Bueno, ¿qué consecuencias económicas y demográficas tuvo todo ese tiempo? Nosotros hemos tenido dos grandes... Bueno, los franceses en esto, si uno mira lo que hicieron con los cátaros, por ejemplo, uno dice la cruzada albigense fue tremenda, ¿no? O con los hugonotes. O con los hugonotes, no pueden darnos lecciones de nada, ¿no? Pero efectivamente hay dos expulsiones que son muy dramáticas en España, ¿no? Primera, la de los judíos por parte de los reyes católicos, que supuso un desastre la riqueza cultural, económica. Ahí cambia, uno ve la literatura, cambia todo. La gente empieza a ocultarse. Y viene ese ocultamiento, las puertas abiertas de las casas que ha durado hasta ahora. La gente coge miedo ya al Estado y eso deja una huella muy grande, sobre todo en algunas tierras como Andalucía, ¿no? Hasta entonces había cierta libertad y es con la expulsión de los judíos primero la que un toque. La expulsión de los moriscos afecta a determinadas zonas muchísimo. Básicamente el levante español, donde es mucho más matizado, porque se expulsan menos, se mantienen, se confunden, y donde se produce la mayor movilidad y expulsión, que es la Alpujarra, ¿no? De donde realmente es la guerra y donde sí se produce la expulsión. Pero muchos de estos moriscos expulsados, la gran mayoría, continúan en España. Es decir, solamente se van al norte de África una fracción de ellos. Y hay desplazados no solamente en Andalucía, sino en zonas de Castilla, de Extremadura. Esta población morisca se muere. ¿Qué viene a significar? Sobre todo en las Alpujarras, no en Córdoba, donde hay una continuidad de población más fuerte. Hay también repoblación de gente del norte, evidente, pero en la Alpujarra sí hay una sustitución de población que viene del norte, que no se dio en esa proporción en Córdoba o Sevilla, lo que es el Valle del Guadalquivir, Andújar, Córdoba, Sevilla. Sí, porque en Málaga sí que tiene una influencia enorme, la Sarquía y en todas las zonas, que seguimos viendo incluso hoy, el paisaje y las casas y todo, o los lagares, que es una cosa morisca plena en todo ese territorio. Luego pasamos hacia una época, la época primera esa del absolutismo. ¿Cómo afecta el absolutismo todo? Para ponernos antes del catastro del Marqués de la Ensenada de 1750. Esa parte del absolutismo, ¿cómo afecta al territorio cordobés? Ahí se producen varios temas. Ya es el apogeo, estaríamos hablando ya de Felipe II hasta ya que llega Carlos III, ¿no? Que hay un cambio claro todo el siglo XVII. Ahí América toma mucha fuerza, se produce vino en principio para exportar, pero pronto se va llevando, aunque se pretende mantener el monopolio durante un tiempo, hay dos temas. Se necesita vino para los marineros, que es un tema muy importante, y se empieza de nuevo el comercio internacional del vino, que había quedado interrumpido, y este es un dato importante, desde Roma, como visigodos dijimos ya, habían cortado, no se vuelve a recuperar el tráfico del vino hasta ese momento, sobre todo gracias a América. Y esto tiene mucha importancia, muchísima importancia. Ahí hay dos partes, una primera donde el dinero entra a raudales, pero ya vienen las grandes bancarrotas, vienen las crisis económicas y viene el progresivo empobrecimiento de la población. El vino continuó siendo un producto que fue subiendo durante todo y sin embargo tuvo una crisis, o parece que ya en el siglo tan interesante español, que es el XVIII, cuando la Ilustración, con Carlos III, etcétera, con el 1750, creo recordar, el Marqués de la Ensenada hace un catastro para ver la tierra a qué se dedicaba y todo esto, y aparecen en Córdoba apenas 600 fanegas de viña, cuando en un siglo antes teníamos mucha constancia de mucho más
viñedo, ¿no? No cabe duda que hay, o bien el catastro está mal hecho, lo cual es una posibilidad, pero como era para Hacienda, hay que pensar que lo hacían bien, Hacienda siempre funcionó muy bien, hay que pensar que por lo que fuere hubo una crisis o una enfermedad o algo que disminuyó la viña, que volvería, sin embargo, a empezar a tener un apogeo muy importante a final del 18, gracias sobre todo de nuevo a la exportación de los vinos enriquecidos y de los vinos encabezados para poder mantenerse en los barcos durante las largas travesías. ¿Qué hay en el catastro del Marqués de la Ensenada, que es anterior a 1750-54, que es anterior al que hace Napoleón en Francia después de la Revolución? Y luego es muy importante porque sí tenemos muchos datos con los censos posteriores del Conde de Aranda y de Floridablanca, del 68 y del 87, donde sí tenemos los datos que el 75% de la extensión agraria de Córdoba es de olivo y solo un 5% de viñedo en esa época. O sea que hasta ese momento el viñedo es casi un 5%, no es nada respecto a lo que había antes. Bueno, a lo que había antes, correcto. En el 1600 y pico nos consta que en las Cortes Reales había vino de Lucena, por ejemplo, ¿no? En el 17 el vino de Lucena tuvo un apogeo. Ahí los catastros del 18 nos demuestran que hay menos viñedo. Se confirma uno y otro que hay menos viñedo. ¿Por qué? Pues no sabemos si una crisis de precios, que entran en carga a otra zona, o lo que América empieza a producir, a lo mejor vino allí, se produce esa caída, pero que sin embargo después tiene una recuperación y será con la filosera, ya un siglo después, cuando tenga el boom del cual todavía somos herederos, ¿no? Sí. Yo lo he hecho en un estado que no está casi estudiado, pero yo creo que hay un efecto que no hemos estudiado nunca, que es lo del maldito siglo XVII del que habla siempre Geoffrey Parker, que es verdad, es una época de glaciación, de heladas, de un clima extremo, y yo creo que tiene que ir ligado que el siglo XVII sea el de una desaparición de una parte del viñedo, porque hay décadas donde no hay producción de vino. Si vemos los cuadros neerlandeses, vemos que son imágenes heladas. Si vemos el Támesis, la gente iba andando por el Támesis de las heladas. Y hay una cantidad de muertes, de epidemias tremendas en el siglo XVII. Yo creo que tiene que ver algo con esa relación climática, del cambio climático, que es importante en esa época. Luego, sí, hubo lo que se llamó la pequeña glaciación. Exacto. En el siglo hubo unos años de mucho frío, que probablemente también tenga influencia. Claro, el viñedo es un cultivo muy sensible a los grandes fríos y es posible que lo tuvieran. Frío a destiempo le harían daño, ¿no? Luego pasamos hacia un periodo posterior. De hecho, en esa época es la primera vez que hay constancia de viñedo en trasierra, en la parte alta de Córdoba, que hubo y retrocedieron. Todos esos viñedos se perdieron, que después se recuperarían y se volverían a perder, ¿no? A perderse. Luego tenemos la influencia. ¿Qué influencia tiene la desamortización de Mendizábal del 36-37 y la de Madoz del 55, que quita las tierras a los municipios y se comienza a plantar la viña en otros lugares? ¿Qué efecto tienen en la provincia de Córdoba las dos desamortizaciones? Las dos desamortizaciones tienen una hondísima influencia porque significó la llegada, entre comillas, del liberalismo, ¿verdad?, a la estructura del viejo régimen, donde la propiedad se concentraba básicamente o realengos, propiedad real, o nobles, que no podían enajenar la tierra, iba vinculada al título, o la iglesia, ¿no?, las distintas órdenes religiosas o la iglesia. Las distintas desamortizaciones le meten, digamos, expropian y ponen en el tráfico mercantil tanto bienes de la iglesia, de las manos muertas que llamaban, como bienes de los comunes y monte de los comunes de los pueblos, y menos afectaron a los nobles. Por decir, entonces fueron las tierras comunales de los pueblos y las manos muertas de la iglesia las que pasaron básicamente al tráfico mercantil. ¿Qué conllevó eso? Bueno, pues la parte negativa, pues hubo gente que lógicamente supo acceder a los recursos financieros necesarios y adquirió grandes tierras. Algunos dicen que es el origen del latifundismo. Bueno, yo creo que eso ya venía de antes, pero algunas de las grandes sagas de familias de agricultores que conocemos en Andalucía nacen precisamente fruto de esas desamortizaciones. Pero lo que está claro es que la tierra ya entra en el tráfico mercantil, la tierra se compra, se hereda, se vende, se parte, se deslinda y hay libertad de cultivo. Económicamente el censo agrario subió. Es decir, si lo miramos en un balance colectivo, hay más renta, se produce más una vez entran
algunos, aunque son muy criticadas las desamortizaciones, pero no cabe duda que en el balance global supuso más. Y para el vino ya fue preparando ese protocapitalismo de tierra, ¿verdad? Vino preparando ya lo que sería pues el boom del viñedo, que necesita precisamente pues estructuras ya mercantiles, porque ya se enfocó desde un principio mucho a la exportación. Sí, sí, de ese capitalismo que llega a la parte andaluza, que de la que bien habla Maldonado Rosso el profesor Maldonado Rosso en sus libros. Luego hay una época de gloria, que lo vemos en libros de lo que es Córdoba, de vinos blancos antes de la filosera, de vinos de calidad, de vinos caros, junto a vinos más comunes. ¿Cómo ves ese periodo anterior a la filosera? Post desamortizaciones. Hay un apogeo, es muy curioso si uno viene, por ejemplo, a la Sierra de Córdoba, la toponimia es un indicador maravilloso, ¿no? Yo recomiendo siempre a la gente viajar con los kilómetros y viajar con las palabras, porque uno va a la Sierra de Córdoba y empieza a encontrarse Lagar de la Cruz, Lagar de no sé qué cosa, muchas fincas que se llaman Lagar. ¿Por qué? Porque hubo lagar de vino, evidentemente. Lagar de vino que fue sobre todo antes de la filosera. Estamos hablando de lagares que quién sabe si venían de ese 17, que se habían perdido, habían vuelto, en tierra que no son las albarizas de Montilla Moriles, que son los vinos que ahora queremos, pero que eran tierra franca, ligera y que eran muy buenas para blancos, afrutados blancos suaves y en su caso algunos tintos, ¿no? Pero sobre todo blancos. La filosera supuso la desaparición de ese viñedo, desde luego, de la Sierra de Córdoba, no se vuelve a recuperar ya, y la concentración en la zona más productiva, de más calidad, que son las albarizas del sur de la provincia, Montilla Moriles, por decirlo, la comarca de Montilla Moriles, y que ya dan otro tipo de vino mucho más adecuado a los tiempos y a los gustos, ¿no? Fíjate qué bonito que quede en tantos sitios, en fincas que hoy son encinar, que prácticamente solo hay jabalíes, se llaman lagar, y es bonito como la naturaleza va cambiando y, en fin, y los usos humanos de la tierra van evolucionando. Curioso, porque desde el siglo XVIII ya sí que hay una diferenciación de las zonas de calidad, como Montilla por una parte, y luego lo que era Moriles, que era aldea de zapateros, nombrada anteriormente como nombre, pero que es curioso que desde el 18 ya los lugares de calidad ya están remarcados, o sea que eso es muy interesante. Luego la influencia, ¿cómo influye la filosera en la zona de Montilla Moriles? Bueno, la filosera influye en una parte negativa, es decir, y una parte muy positiva. La parte negativa es que de alguna forma, bueno, pues se pierde, algunas zonas tradicionales se pierden, pero por otra parte, cuando el vino falta en Francia, hay un auténtico boom del vino español durante unos años, es decir, se demanda, sube de precio, hay una gran demanda. Parte de la tecnología francesa que se había adelantado se incorpora a España, ahí nace ya La Rioja, en los vinos de Cataluña tiene mucha influencia y como el coletazo también afecta lógicamente a nuestra tierra. Por tanto, tiene una parte pequeña y una parte de gran demanda. Pero para nosotros, más que esa posfilosera, tiene mucha más importancia ya en el tipo de vino que finalmente nos hemos especializado, ese mercado que nace desde Jerez y que va muy orientado a los países básicamente anglosajones, de vinos encabezados, es decir, vinos generosos, que aparecen finales, si me apura, de lo que estamos hablando, del 18, pero que tienen ese desarrollo en el 19 muy llamativo, ¿no? Sí, sí. Ese vino de Montilla, que sería luego amontillado, porque es curioso qué cambio tan grande hay en la zona de Montilla Moriles de antes de la filosera a después, en los tipos de vinos. Antes de la filosera prácticamente no existe la pasera, el vino dulce, y sin embargo, después de la filosera viene todo eso que pierde Málaga, de pasera, de vino pacificado, y llega, y el arranque de las viñas, bueno, la desaparición de la viña de Pedro Jiménez de Jerez, de los pagos de interior, y pasa el vino dulce a Montilla Moriles. Es muy curioso ese traslado hacia una tipología que no existía y cómo cambia esa fisonomía. Pero luego llegamos los años... Si te das cuenta, se va configurando el Montilla Moriles que hemos conocido, los tipos de vinos, ¿no? Te das cuenta, abandonamos los vinos antiguos y empezamos a especializarnos en vinos donde somos imbatibles. El Pedro Jiménez, a día de hoy, como tú sabes, el Pedro Jiménez solo se produce en Montilla Moriles. El Pedro Jiménez
que se vende en Jerez, que está riquísimo, digamos, el mosto, si podemos llamarlo mosto, viene desde Montilla Moriles y ya se cría allí, pero las paseras están en Córdoba, todas las paseras y en Málaga, pero tienen una producción mucho menor. Es verdad que nosotros le damos el Pedro Jiménez, pero nosotros de Jerez, y es muy importante esa transformación, que también se da, en fin, más o menos en la filosera, en la frontera, lo que vendría a ser ya el boom de los finos, de los sistemas de criadera y solera, Exacto. de lo que configura ya nuestras prácticas enológicas singulares y endémicas, que son las que nos definen hoy en día. Esa es la frontera, sí. ¿no? Sí, porque después de la filosera es cuando se asienta el sistema de criaderas y soleras en Montilla y cuando se asienta la tipología de vinos que vemos hoy, aunque amontillado no apareciera la palabra hasta el reglamento del 45, pero ya el vino de Montilla ya era famoso y André Julien ya habla de él en el siglo Y XIX. Edgar Allan Poe ya había escrito el relato del amontillado, tú fíjate si en el siglo XIX, ¿no? Si era ya conocido. Que el tipo de vino amontillado, la propia palabra, es la arqueología de la palabra de nuevo. Si un tipo de vino en Jerez le dicen amontillado y se exporta como amontillado, significa que o bien tiene origen en Montilla o bien la enología que lo produce es montillana, claramente. Ahí hay muchas leyendas, algunos al conde de la Cortina, que le dejaba los finos que evolucionaran hasta que se empezaban a amontillar, en fin, hay muchas teorías, pero probablemente el amontillado tuviera origen en Córdoba y eso, en fin, yo soy un apasionado del amontillado, me parece el vino más complejo que tenemos y además un vino genuinamente probablemente su origen cordobés. No, eso, en esa parte eso está seguro porque además solo hace falta ver cómo el amontillado, que la palabra amontillado comienza la primera vez en 1790 aproximadamente, en los libros, en los documentos de CZ se ve cómo aparece en ese final y si hay que ver una cosa curiosa es que el amontillado es anterior al fino en definición y cómo los jerezanos ya cuando cambian el sistema para hacerlo desde abajo, o sea, fino no aparece hasta 60 años después que la palabra amontillado. En este se nos ha ido, vamos a intentar, se nos ha ido, vamos a intentar, Marta, si le puedes llamar a ver si regresa, que se ha ido, yo creo que ha sido de felicidad por beber amontillado, ha sido, yo me he bebido, primero me he tomado aquí del Pago de Benavides, un amontillado viejo excelso, y ahora estaba, pues, ya que la conversación merecía en este grado, pues con un Solera Fundación de Alvear. A ver que no se nos escape. Intentaremos que regrese aquí. ¿Habéis visto la cantidad de historia que tiene el territorio? Cómo siempre va unido. Aquí está. Aquí regresa. Sí, se había cortado. Sí, los duendecillos de todo. Bueno, quedamos en esos tiempos de los años, aparte de los vinos de Montilla, que ya la gente se olvida que desde Jorge Manrique ya hablaba del vino y Lord Byron siempre habló de los vinos de Montilla, allí. Los años 20 son épocas ya de explosión, de salto. Se habla de Joaquín Belda en su libro, habla maravillosamente del vino de Montilla, de la felicidad que hay y de la calidad de todo. ¿Y qué ocurre después para que vaya desapareciendo esa magia que había tenido de explosión en los años 20? En los años 20, son los felices años 20, son años que en España arrancan con una fuerza tremenda. ¿Por qué? En Europa es la Primera Guerra Mundial y lógicamente hacen falta comida, alimento y nos convertimos en ese país neutral que proporcionaba alimento y mercancía a los bandos combatientes. Yo recuerdo un mulo, por ejemplo, que los mulos eran muy demandados en la guerra, pues para llevar mercancía y armas, etcétera, costaba una auténtica fortuna cuando veían los datos y eso benefició claramente a todo tipo de alimentos. El campo salió beneficiado y en el urbanismo de nuestras ciudades se puede apreciar esa riqueza que llega en esos años 20. Los años 20 tienen un final económico muy evidente, que es el crack del 29, que golpea 2 años después a España, golpea ya en plena república, vienen las hambrunas, en fin, y todo el triste episodio
guerra, posguerra, que no empieza a finalizar pues hasta los años 50, finales de los 50, donde todavía los vinos generosos tenían tenían un mercado local amplio, pero tenían un mercado de exportación a partir de los 60 muy singular. Se exportaba mucho sherry, lo que se llamaba sherry. El sherry, cuando aparece en las películas, si no lo mira, no es el fino, que es un color oro, luminoso, es un color ébano o caoba. Están hablando en verdad de cream o de medium, ¿no? Que es lo que se importa. De vinos de cabeceo, que se llama. Claro. Y que es lo que realmente se exporta. La gran crisis de nuestros vinos pues empieza ya en los años 80, por decir unos años, donde empieza dos fenómenos. Uno, la población española empieza a disminuir su consumo de vino, que no ha cesado hasta ahora, es decir, el consumo de vino per cápita sigue bajando en España. Otra cosa es que tomemos vinos de más calidad, pero los tomamos solo en los acontecimientos. Y antes, y recordamos las personas mayores, todas las mañanas iba uno, se tomaba su copa antes del mediodía, en fin, esa disminución de vino con la disminución de la exportación y otros gustos. Ahí hay probablemente el cambio de gusto y probablemente que no supimos explicar las singularidades también. En fin, mea culpa siempre hay que entonarlo, no la culpa siempre la tienen otros, ¿no? Pues entre las modas, el mercado, la caída del consumo propio y nuestros propios errores, hizo que de alguna forma los vinos generosos hayan tenido una crisis de la cual hemos tocado fondo, eso sí, y ahora parece que repuntan, pero en pequeña cantidad, los vinos viejos, ¿verdad? Ya sean amontillados, ya sean, en fin, de cualquiera, olorosos, Pedro Jiménez, en cualquiera de sus formas, los vinos muy viejos que adquieren mucho valor, pero claro, su consumo es de muy pequeña cantidad, ¿no? Sí. Antes, de una cosa anterior que se ha quedado, ¿en qué afectaba a España, a diferencia de otros países, que no haya habido una reforma agraria? Bueno, en reforma agraria se puede hacer de muchas formas. En la República la hubo, fue fallida. Franco hizo también pues algunos experimentos de colonización, que en Andalucía hay poblados enteros, ¿no? Y hubo. La tierra ha pasado diversos experimentos. La Junta de Andalucía hizo aquello de las fincas manifiestamente mejorables. Es decir, que ha habido distintos inventos y distintas fórmulas. En Andalucía, la transformación en producción, otra cosa es quien la tenga o no, que eso es otro debate, pero en producción nosotros tenemos tierra en general. El Valle del Guadalquivir es un valle de riqueza proverbial, probablemente en el Mediterráneo esté el Nilo y esté el Guadalquivir, ¿no? Como los dos grandes valles de riqueza histórica. Nos falta agua y probablemente las grandes transformaciones vendrían vinculadas a más acceso al agua. De todas formas, y eso tiene una parte buena y una parte mala, ¿no? Si uno mira lo que exportaba Andalucía en la Bética romana, exportaba vino, exportaba aceite, exportaba, digamos, bailarinas, por decirlo, ocio, ¿no? Era placer. ¿Qué exporta Andalucía hoy? Exporta muchas más cosas, no solamente eso, pero el componente agrícola de vino, aceite, sigue siendo muy importante. Andalucía sigue teniendo una componente agraria más importante que otros territorios, y eso es bueno, porque la agricultura es muy importante, pero también significa que otros sectores no han sido capaces de tomar el protagonismo que le correspondía. De todo. El cambio, ¿no te parece que ese cambio del que hablabas de los 80 no viene de aquel dictamen del Sherry en Inglaterra que perjudica de una manera radical a Montilla? Sí, eso fue un factor jurídico, la confusión de marca, Exacto. Todo eso influye mucho, ¿no? Influye mucho, pero también el gusto por lo que fuera. El vino se asoció a vino de mayores en aquel momento, tomaron vigor otro tipo de vino en nuestras propias ciudades, es decir, en la propia Córdoba, ¿no? Que Córdoba es un lugar maravilloso de tabernas, ¿no? En pocas ciudades mantiene ese patrimonio cultural de las tabernas cordobesas, en Penumbra, en ese templo laico que es una taberna cordobesa, ¿no? También el vino empezó a caer en Córdoba. Yo recuerdo los años 80, cuando yo vine precisamente a estudiar a Córdoba, y era cuando los estudiantes dejábamos de ir a tomar copa a la judería, que tomábamos vino y el 50-50 y todo lo que tomaba en aquella época, y pasamos a los pubs a tomar cubatas. Es decir, mi propia generación, vivimos 5 años antes se tomaba vino, y ya empezamos a tomar los cubatas y después ya el whisky, ¿no? En una sola generación. Bueno, pues yo creo que se combinó todo
y es bueno y sería bueno que la gente joven regresara a la cultura del vino porque es más sana y es igual de divertida o mejor. En eso que somos tú eres del 61 y yo soy del 62, o sea que somos Pues sabes perfectamente de lo que te hablo. de esa que me cuentas, pero yo recuerdo esos 60, 70, 80, que tú lo recordarás bien, lo famosa que era la botella de Moriles, el vino de Moriles, que estaba en todas partes con la botella Rin. La botella esa alargada, La botella sí, Rin, sí. esa. Moriles es un... Sí, sí. Sí, sí, y Moriles 47, creo recordar que era también Efectivamente. sí, 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 sí. Bueno, y la elección es bien sencilla, o Moriles o Montilla, ¿no? Que era el eslogan de... Llegó a haber muchas miles de hectáreas que se arrancaron, pero bueno, es la historia y ahora el reto lo tenemos ahora, ¿no? Cómo hacer vinos que sepan respetar nuestra personalidad, esa tradición histórica tan hermosa que representamos y al mismo tiempo adaptarse a la nueva sociedad, que atraiga nuevos consumidores, que estemos en un rango de precio medio alto, no el peseteo del vino peleón, sino nos vayamos a vinos de cierta calidad y donde hay muchos retos, ¿no? El Montilla Moriles hoy es fruto de un devenir histórico que hemos hablado, de un devenir enológico necesario de mercado, pero también fíjate qué curioso, como es tierra de frontera, cada pueblo tiene una personalidad muy curiosa. La sociología de Moriles, por ejemplo, es muy distinta a la de Montilla, que es ciudad señorial, más parecida a la de Aguilar, pero te vas a Lucena y otro mundo. A mí, que soy muy curioso para esto, y después es como un reino particular, ¿no? Miran menos a la ciudad de Córdoba, que por ejemplo tú te vas a nuestra provincia vecina, ¿no? Pues digamos Sevilla lo representa todo y todo el mundo va a la feria de Sevilla. El sur de Córdoba no, tiene su vida propia, vienen a Córdoba pero no, y es muy curioso, ¿no? Moriles es muy curioso como sociedad, ¿no? Y en fin, todo tiene, bueno, lo de los vinos es espectacular, los Moriles como dan ese tono verdoso, como la Sierra de Montilla te da lo que llaman el ajerezado tan rico, es decir, es una variedad interna que hace que, bueno, esa complejidad adorna nuestra denominación. Y cómo reflejan las personas al paisaje y a la vida, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Eso, ahora probablemente volvamos un poquito, claro. Tú piensas que antes vivías en el pueblo, comías, eras la tierra del pueblo, porque bebías el agua del pozo, del manantial, por tanto te llenabas de los minerales de la zona. La comida que se producía allí, el porcentaje de elementos que venían de fuera era muy pequeño. Últimamente vienen las cosas, la pera de Chile, el pescado de las Seychelles, el agua mineral de no sé dónde, claro, y hemos ido siendo menos tierra cada vez, ¿no? Pero por eso las hablas de cada pueblo antes eran distintas. Fíjate, Montalbán, el habla tan curiosa que tiene, ¿no? Otros pueblos. Eso se va uniformando, pero realmente como Córdoba tiene esa tierra, la variedad que tiene, la riqueza cultural, la complejidad cultural de la tierra de frontera, a mí me ha producido mucho placer intelectual, ¿no? Y conozco muy bien los pueblos, conozco a la gente, y nada, me quedaba como embobado oyéndolos hablar y viendo las tradiciones, porque demuestran ese origen tan diverso, pueblos que son de repoblación morisca, pueblos que son de repoblación cristiana al unísono, es decir, es una variedad muy curiosa. Impresionante, sí. ¿Y cómo ves de cuando fuiste tú presidente del Consejo Regulador a hoy, qué diferencias encuentras en Montilla Moriles? Bueno, yo creo que han seguido más o menos una línea que ya venía de antes, de apostar por vinos de calidad. Se vivió un poco el boom del Pedro Jiménez, el renacer del Pedro Jiménez. Ahora me llama mucho la atención el renacer relativo de los vinos viejos, que es un tema de calidad, pero seguimos teniendo la dificultad con los finos, que es nuestro gran volumen. Montilla tiene una gran suerte que al mismo tiempo es un pequeño problema. La gran suerte es que nuestra graduación natural es muy alta y por tanto nuestros mostos son muy reclamados a granel para encabezar otro tipo de vino y vermut, etcétera, etcétera. Pero claro, eso significa vender a granel y por tanto con poco valor añadido, ¿no? Pues yo creo que sigue el consejo en la lucha que estábamos de incorporar valor a la materia y esto. Y después, claro, también en un mundo que se ha hecho global, las dimensiones de las bodegas es importante. Montilla Moriles en general, ¿no? Montilla un poquito menos porque hay bodegas más grandes, pero tiene una dimensión pequeña. Uno la compara con las grandes bodegas de La Rioja o de Ribera o por no decir, y te das cuenta que nuestra dimensión, en fin, para competir es escasa, ¿no? ¿Y qué futuro? ¿Tú ves que hay futuro
en todos estos vinos que son sin encabezar, vinos blancos que se están elaborando ahora y de una calidad, ¿tú crees que ese puede ser la base también de Montilla Moriles? Bueno, los vinos blancos, los vinos jóvenes, los vinos de tinaja, que siempre van a ser mercados más locales, ¿no? Porque tienen el problema de conservación, pero en fin, que son vinos, son salidas complementarias. El vino joven, lo que pasa, compite en un mundo donde hay, y bueno, nosotros tenemos tanto los de Sanlúcar, los grandes éxitos que tuvieron con los vinos jóvenes, ¿no? Y Montilla tiene algunos casos de gran éxito. Ya estaban, yo creo que son complementarios. Son vinos que hay que potenciar, pero no podemos olvidar donde somos únicos, que son los vinos generosos, ¿no? Que realmente es lo que nos hace distintos. Está bien que vendamos vinos jóvenes, pues está muy bien, y son muy ricos y competimos, pero en fin, ahí es un mercado muy dominado por algunos vinos y no va a ser fácil un gran desarrollo ahí. Si yo soy una persona que llego nueva, ¿cómo me convencerías que debo beber vinos de Montilla Moriles? Primero, porque vamos a entrar en un mundo, el fino hay que explicarlo siempre, ¿no? Claro, la gente está acostumbrado al vino joven, que es un vino suavito, afrutado, de poca personalidad. Claro, entonces yo siempre digo, mira, esto es como un queso fresco, que está blandito, que en fin, que sabe poquito y que no tal. Y vas a entrar al mundo de los quesos azules, de quesos de calidad, de quesos con sabores fuertes, para que te sitúes, ¿no? Y normalmente a quien le gusta el queso, le gustan los sabores con personalidad. El queso fresco lo deja, en fin, para untar y tal, ¿no? Pero como menor. Cuando alguien le sabe de vino y le explicas esto, ya va comprendiendo de que se mete en unos vinos de una intensidad y una complejidad muy distinto al vino. Yo cuando hago catas en casa me divierte mucho, pongo la clásica cata, comienzo con el vino joven y después de tomar el amontillado, digo, mira, voy a hacer una cosa que nunca hay que hacer, pero voy a hacer para que veáis. Dale un buche al amontillado, se le da y dice, ahora prueba el vino joven. Y cuando lo prueban dicen, pero si esto es agua con azuquitas. Digo, exactamente, exactamente. Enológicamente es eso, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos que hacerlo. Y después hay algo que tiene truco. En mi época lo intentamos, nos dieron la subvención y al final no pudo salir por motivos diversos. Yo estoy convencido que el velo de flor, que los que seguro no están oyendo lo saben, pero si no lo saben, es esa capa que aparece de levadura, de hongo, sobre el vino que está criando, el que hace que le dé los sabores característicos. Eso que tiene mucho penicillium, por ejemplo, eso tiene unas características antioxidantes para la piel. Siempre se dijo que los bodegueros y tal tenían la piel muy tersa para las enfermedades. Y estamos ahora en un momento de una enfermedad pavorosa, ¿no? Se dijo que el cólera famoso último, la gente de Jerez, hay datos, pues se mantuvo mejor, ¿no? Yo estoy convencido que el velo de flor tiene unas características, tanto para la salud como para la piel, espectaculares. Y deberíamos estudiarlas, porque nos vamos a llevar grandísimas sorpresas. Nos queda 1 minuto y medio, y aparte de agradecerte de corazón el placer de la conversación, quería finalizar para que nos dijeras cuál es el vino de Montilla. Bueno, de Montilla Moriles, porque hay que acordarse mucho de nuestros hermanos de Moriles, que son de esos vinos tan característicos. Yo diría, todos ellos son ricos, pero el que es propio y yo creo destaca son dos, el Pedro Jiménez, porque todo viene de aquí, y para mí el amontillado, que es un vino de una riqueza, y el amontillado de Montilla es distinto al de Jerez. El de Jerez, no sé muy bien por qué, se aboca un poquito, tira dulce, y el de Montilla se mantiene ese sabor cortante tan absolutamente, para los que nos gusta el vino, tan único, ¿no? Si yo me dijeran, en fin, me encantan los finos de Córdoba, pero el amontillado, que por eso lo hemos celebrado conjuntamente y hemos compartido vino, es el vino de la reflexión, de los sabios y de la lectura. ¿Cuál has traído tú? ¿Qué vino estás bebiendo, Manuel? Amontillado. ¿Amontillado de quién? Tú tienes tus propias botas. Yo crío vino, pero este es de la DEO precisamente, el que tienen del año. Yo tengo bota de fino, que era una costumbre muy bonita que se está perdiendo. Antes en Córdoba, en muchas casas, en los chalés, en Trasierra, pues había una bota, media bota, en fin. La gente criaba su vino, yo crío fino, Olorosa, Amontillado y Pedro Jiménez, que es muy bonito, es una costumbre muy bonita. Pues un placer enorme y muchísimas gracias y brindo por ti y porque nos vaya bien a todos, que salgamos de esto. Que nos vaya bien a todos y para la gran tribu de amantes del vino y de amantes de Montilla Moriles. Un saludo. Muchísimas